Probamos a organizar las demandas de los obreros en la revolución industrial. El resultado les sorprenderá. ¿Qué pasa, machos? Muy buenas. Hoy venimos a hablar de las corrientes del movimiento obrero, de cómo surgen, qué las diferencia y qué tienen en común. Lo primero, tenemos que centrarnos en el contexto. El contexto es fundamental. Tenemos que entender que durante el siglo XVIII se va a dar un cambio de mentalidad económica que transmita los valores del libre mercado. ¿Esto qué significa? Vale, significa básicamente que el valor de absolutamente todo, desde lo producido en el campo hasta lo producido en la ciudad, va a estar mediatizado por la ley de la oferta y la demanda. Vale. Además, hay que entender que unos años antes se había dado una revolución agrícola. En esta revolución agrícola lo que se había conseguido era producir mucho más con menos recursos. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que sobraba gente en el campo. Es decir, si puedes producir lo mismo con menos gente, hay gente que no necesitas y se va necesariamente al paro. Esta gente que no encontraba ya trabajo en el mundo agrícola decide probar suerte en las ciudades. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues petar las ciudades de muchísima gente barra mano de obra que querían trabajar en la industria. Esto, en el fondo, significa que si no hay una regulación y el libre mercado, es decir, la oferta y la demanda, lo controla absolutamente todo, nos encontramos con que los industriales podrían poner las condiciones que quisieran a todos estos trabajadores. Buenos días, señor. Venía a pedirle un trabajo en su fábrica. Hombre, por supuesto, parece sano y recio. Podrías trabajar en una cadena de montaje estupendamente. ¡Ay, qué bien, señor! ¡Qué bueno es usted! Bueno, no me des la gracia que aquí tienes tus condiciones de trabajo. Ok. Por cierto, si tienes algún hijo chiquitín, no vendría muy bien para desatascar las máquinas. Que ayer se nos murió uno y tengo que reemplazarle. Los sueldos, como habéis visto, a ver cómo decirlo, eran bastante miserables. De hecho, los hombres ni siquiera podían quejarse porque su sueldo era mucho más alto que el de las mujeres o los niños. Pero como podéis comprobar, ni siquiera daba para cubrir los gastos básicos de una familia. Por eso los obreros tenían que hacinarse en pisos, prácticamente pisos patera, que llamaríamos hoy, sin ningún tipo de lujo a las afueras de las ciudades. ¿Por qué a las afueras de las ciudades? Bien, porque como era conveniente para ellos, ojo, vivir cerca del trabajo, pues estos estaban muy cerca de las fábricas. ¿Por qué a las afueras de las ciudades? Porque en el centro de la ciudad vivían los ricos y las fábricas en aquel momento echaban mucho humo, lo cual era completamente asqueroso. Por eso convenía alejarlo lo máximo posible de sus bonitas casas residenciales. De esta manera, los barrios obreros crecieron en las afueras sin ningún tipo de control. Sí, bueno, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de alumbrado, sin ningún tipo de agua, alcantarillado, pavimentación, seguridad o cualquier cosa que se os ocurra de un barrio normal. ¡Un lujo, oiga! La verdad es que no sé de qué se podían quejar, sinceramente. Son unos desagradecidos, es lo que son. Porque al final, ¿sabéis lo que hicieron? Se quejaron. Y se quejaron mucho. ¿Y sabéis por qué se quejaron mucho? Porque cuando eran uno solo, iban a la calle porque no tenían absolutamente nada que hacer contra un patrón. Por eso decidieron juntarse todos para hacer presión. Las metas de este movimiento eran bastante claras. La verdad es que es fácil unificar a todo el mundo cuando se ha llegado a una sociedad muy injusta en la que cada vez la diferencia entre ricos y pobres es mayor y los obreros tienen serias dificultades para llegar a fin de mes mientras los burgueses no paran de enriquecerse. Por tanto, la solución era cambiarlo. Y bueno, todos sabemos que se cambió, que esto ya está ampliamente superado. Y hay muchos movimientos completamente distintos, pero la gran mayoría apuestan por una distribución distinta de la riqueza a la que había en aquel entonces. Como os digo, había muchos movimientos distintos y estaban dirigidos por ideólogos completamente dispares. Lo curioso es que la mayoría de los ideólogos eran de la clase alta. También es verdad que bastante tenía la clase baja con
sobrevivir. De momento os voy a hablar de la reacción desde abajo, el ludismo. Básicamente esto lo que significó fue una rabieta, porque no iban a cambiar absolutamente nada, en la que los obreros se rebelaron contra aquellos que les estaban quitando el trabajo, las máquinas. ¿Vale? Un poco rollo Terminator, pero sin que quieran matarte, porque... Bueno, hay gente que murió en fábricas, pero eso es otro rollo. Esta gente lo que hizo fue intentar romper aquello que había roto el sistema que funcionaba hasta entonces, aquello que permitía a las fábricas producir esos productos de forma mucho más barata, mucho más rápida y con mucha menos gente. Por lo tanto, todas aquellas producciones más tradicionales que estaban protegidas como los gremios, ya no tenían manera de subsistir y contra eso se rebelan. Contra eso y contra los dueños, que terminarán rebelándose contra ellos también. Como os podéis imaginar, esto tampoco llegó a mucho más, ¿vale? Lo que sí que funcionó fue la organización de movimientos colectivos, pero os los contaré en otro vídeo, ¿vale? Hasta entonces espero que este os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. Así que nada, adiós queridos.